tremendas. Ya estamos aquí, vamos a empezar. Vamos a quitar la cámara para que quede bien la grabación. Así es. Y bueno, yo creo que con la diapositiva, como la están viendo, ya adivinan por dónde vamos a ir y dónde van a ir los tiros esta noche. La verdad que por más despacio que hemos llevado el curso, hay cosas que las he tenido que obviar, porque si no vamos a pasar 3 años en esto. Y entonces vamos a ir tratando de ir armando, porque esto, fíjense ustedes que al final, esta historia del cristianismo es como un rompecabezas. Creo que hemos avanzado bastante con el cristianismo latino, que es el que más nos interesa debido a que estamos viviendo dentro de un ambiente católico romano. Por eso es que se le ha prestado más atención. Y va a haber en un momento dado, eso ya va a ser hasta el otro año, cuando empecemos a hablar de la Reforma Luterana y las diversas iglesias cristianas surgidas de la Reforma. Entonces, ahí más piezas del puzzle o rompecabezas para poder tratar de entender esta realidad. Y por lo cual, hoy vamos a ver una de esas partes. Nos vamos a saltar lo que corresponde a la Iglesia Ortodoxa Bizantina por una sencilla razón, porque prácticamente lo único que queda es la sede de Constantinopla, que ya les he dicho que se llama el Fanar, y bajo dominio turco, y pues las iglesias más fuertes de la ortodoxia son la rusa, la búlgara, la rumana, la serbia, y ya. Ah, y la griega, por supuesto. Entonces, de las todas, la más fuerte es la rusa. Vamos a utilizar aquí solo que me omití ciertas opiniones que él puso, que las voy a comentar yo, porque creo que ahí le salió aquí su parte de rechazo que tenía por lo que estaba sucediendo, me imagino, con las sanciones que estaba sufriendo en el momento que estaba escribiendo otra vez estos textos. Por eso es que no lo puse, pero sí les voy a decir a qué se refiere. En parte estoy de acuerdo con él y en parte no. Pero bueno, así es que entramos en materia y hoy tenemos la sesión 20 de la historia del cristianismo que dedicaremos a Rusia. Vamos a hablar de la tercera Roma, Rusia. La primera, por supuesto, es Roma. La segunda es Constantinopla, que ahora se llama Estambul. Y la tercera es Moscú, Rusia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la de Rusia. Y aquí quiero decirles que vamos a aprender todas y todos juntos. Si siempre he aprendido muchísimo durante las 19 sesiones anteriores, en esta muchísimo más, porque hay cosas que, como ustedes comprenderán de Rusia, pues tampoco es que lo domine así 100%. Alejandro de la Vida nos dice, todas estas como la búlgara, serbia, griega y la rusa ya no dependen del Estambul. No. Ellos reconocen a el patriarca de Constantinopla, como le siguen llamando, como el primero entre sus iguales, pero no, ¿verdad? Y celebran un sínodo donde se juntan todos, pero digamos, el patriarca de Constantinopla no puede decirles a todos que tal año va a ser el año de santo tal, ¿verdad? No, no lo puede hacer. Tiene que convencer a todos. Y alguno va a decir, no, para nosotros no, porque nosotros empezamos en otro lado. El patriarca actual es Bartolomé I. La fiesta del patriarcado es el 30 de noviembre, San Andrés, y por eso es ya una tradición que arrancó con Juan XXIII y se fortaleció con Pablo VI, que el patriarca de Constantinopla llega a Roma o manda a sus representantes a Roma para los días de San Pedro y San Pablo, y el Papa manda un representante a Estambul para la fiesta de San Andrés. Juan Pablo II fue una vez para esa fiesta.
cuando todavía el gobierno turco era laico, ahora ya no lo es. Ahora ya es un gobierno islamista. Estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar de Rusia desde los aspectos económicos, políticos, sociales, y prácticamente en estas latitudes o en nuestros ambientes, pues solo nos interesa Rusia a partir de la Revolución Rusa. Y la época de los zares la vemos como la época oscura, nefasta y tal. Y la verdad que sabemos muy poco de Rusia, muy poco. Pero obviamente Rusia tiene una historia impresionante, ¿ya? Hay una serie que se la recomiendo de Netflix que se llama Los últimos zares de Rusia. Miren, son 4 episodios. Muy bueno, prácticamente habla de los Romanov. Lleva a las locaciones, explica qué pasó ahí, se nota que hay una cierta admiración por Catalina la Grande y es lógico. Cuando ustedes vean ese capítulo de Catalina la Grande, lo dice, guau, con razón. Y si mucho vemos lo último, cuando fue lo de Nicolás II, lo de Rasputín, y tal vez alguien se interesó un poco más de la historia de Rusia cuando vio Doctor Zhivago, que en mi época era obligado ver Doctor Zhivago. Lo curioso de Doctor Zhivago es que las escenas de las locaciones al aire libre se filmaron no en Rusia, sino en Soria, la provincia de Soria, en Castilla y León, en España. Y cuando ustedes conocen en invierno la provincia de Soria, dicen, bueno, con razón se les ocurrió hacerlo aquí. Pero de fuera de eso, bueno, de la música, pues la obertura en 1812 de Tchaikovsky, que también es una pieza musical que hace relación a la grandeza de Rusia de vencer a Napoleón. La Segunda Guerra, que también nos apasiona. Yo por lo regular veo constantemente documentales de la batalla de Stalingrado. O sea, me fascina. Hay unos documentales muy bonitos donde explican las estrategias, dónde estaba cada uno y por qué perdieron, ¿ya? Pero de la Rusia anterior a eso, pues sabemos poco. Yo el primero, ¿ya? Yo el primero. Tal vez me acuerdo de mis épocas de juventud cuando leía un libro que cayó en mis manos que eran los clásicos rusos y leí Taras Bulba y me encantó. Y luego, pues, La Madre, Los Siete Ahorcados y todos estos clásicos de Rusia. O después ya leí Crimen y Castigo, ¿verdad? Que eso era obligatorio leerlo cuando uno estaba en básicos. Y a medida que uno se aficiona a la literatura rusa, pues lee Ana Karenina o Guerra y Paz de León Tolstoy, ¿verdad? Que son 2 tomos maravillosos. Y tenemos de fondo la forma rusa de ser, y los rusos tienen una manera de ser totalmente distinta. Hoy lo veremos, ¿verdad? Hoy entenderemos por qué todavía en el siglo XXI Rusia, que ha querido ser europea, no termina de encajar en Europa, porque es el país más extenso del mundo. Es un país euroasiático, pero la mayoría del territorio está en Asia. Rusia tiene cordilleras enteras dentro de su territorio, lagos, una península como la de Kamchatka que es impresionante, islas, en fin, Rusia es inmensa, ¿ya? Y así es su historia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy relacionado con el cristianismo ruso. Permítame, vamos a ver aquí. Así es de que también ojalá que se animen como el AC8 que estuvieron muy participativos y eso es muy bonito. Eso, la participación alienta y dan ganas de seguir. Bueno, la primera fase de la historia de Rusia es Kiev. Por eso es que en la actualidad tenemos digamos, este problema con Ucrania, porque para los rusos
Ucrania es su cuna. Lo que sucede en el caso de los serbios y Kosovo, la cuna del pueblo serbio es Kosovo, la cuna del pueblo ruso es Ucrania, y en concreto Kiev. ¿Ya? Los rusos son de tribus eslavos orientales que van a ubicarse en el reino de Kiev. Estos se habían independizado de los esteparios orientales desde el siglo IX bajo los Ryurik, que va a ser la primera familia reinante rusa. De hecho, los Ryurik son históricos, ¿verdad? En cuanto a que están inmersos también en una profunda leyenda. Mucho de lo que ellos van a hacer está dentro de la realidad y la leyenda. La tradición oral va a ser ahí muy fuerte para tener estas historias. Los eslavos proceden de la parte oriental, ¿ya? Así como los distintos pueblos que se llegaron a asentar en Europa. Vienen de Oriente. ¿Ya? Los indoeuropeos, por ejemplo, que son del río Indo, que ocupan la parte central y occidental del continente europeo. La parte centro y oriente son eslavos, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Ellos son pueblos eslavos. Van a ser descendientes de los varegos sueco-normandos, porque los suecos van a ser dominados por los normandos. ¿Quiénes son los normandos? Los vikingos. Lo de que el apóstol Andrés había pasado por Rusia de camino a Roma es una leyenda nacida a finales del siglo X. Se va a decir que San Andrés fue ahí. ¿Por qué era importante crear este imaginario? Porque San Andrés estuvo en Constantinopla. Por eso le decía antes que el patriarcado de Constantinopla es San Andrés la cabeza, como el patriarcado de Roma es San Pedro. ¿No? San Andrés fue uno de los apóstoles, acuérdense. Muy bien, entonces vamos a encontrar que en el caso de Bizancio sí, ¿no? Para lograr esas pretensiones jurídico-eclesiásticas directas. Como una primera conversión de nobles próceres a mediados del siglo IX, también el bautismo de la gran princesa Olga de Kiev en el 955 quedó al principio en puro episodio. Digamos, se bautizó la princesa y ahí quedó. Pero el nieto de Olga de Kiev, el gran príncipe Vladimir, que tras su victoria en una cruenta guerra fratricida buscaba una base ideológica duradera para su país, introdujo en el 988 a Rusia en la comunidad de los pueblos cristianos. ¿Ya? Ven cómo este príncipe, al ver la necesidad de una aglutinación de los pueblos de Rusia en una ideología que sirviera de soporte como amalgama para la unificación, abrazará el cristianismo. Se va a bautizar, se va a casar con una princesa bizantina y va a haber un bautismo masivo de población de Kiev en las aguas del Dnieper, ya que es uno de los grandes ríos. Ahí empieza el milenario, la historia cristiana de Kiev. Por eso en el 1988 fue el año del... ¿cuántos años? Vamos a ver, 900. 1000. ¿Sí? El milenario del cristianismo en Rusia. Y un gran conflicto porque Juan Pablo II quería ir, el patriarca ruso le dijo que no, y en fin, fue todo un gran problema diplomático. Un poco tiene la culpa Juan Pablo II, tal como dijo Jung, que suena muy fuerte, pero es cierto. Tiene razón en parte, no toda. Este es el mapa, ¿verdad? Kiev, el río, Dnieper, que es este. Aquí está, este es el río. Kiev, que está aquí, que es actualmente la capital de Ucrania. Y luego ya tenemos las famosas, por decirlo de una manera
ciudades rusas como Novgorod o Rostov, ¿verdad? Rostov. Y aquí tenemos los mapas, los vikingos, ¿verdad?, que proceden de aquí, que van a entrar en lo que hoy es la parte de los países bálticos. Los varegos, que son estos, que al mezclarse aquí pues van a dar origen a la primera familia documentada históricamente que va a dirigir Rusia. Y aquí vemos su expansión. Como pueden ver, van a llegar hasta el mar Caspio en el 909, el río Volga, importante el Volga, porque ahí es donde va a estar la ciudad que habíamos mencionado de Stalingrado y hoy Volgogrado. Ahí está la fecha de aparición en el 814, fecha de asentamiento en el 911. Son pueblos eslavos que están presionando las fronteras orientales del Imperio Bizantino. Los bizantinos al final van a empezar un proceso de aculturación en esta zona. De hecho, gracias a los bizantinos, estos pueblos tienen alfabeto. Van a dotar de un alfabeto, que es el alfabeto cirílico. Este mapa está más claro, el otro estaba un poquito medio borroso. Entonces aquí ya tenemos digamos, todo lo que es esta región. Aquí están los samis, que llamamos erróneamente lapones. Ellos no les gusta que les llamen lapones, ellos son el pueblo sami que habita en Noruega, Suecia y Rusia y Finlandia también. Y esta es la península de la Carelia, que sigue siendo una zona muy peleada entre lo que es Rusia y Finlandia. Aquí está Lituania, Letonia, Lituania. Lituania va a tener una gran importancia porque vamos a encontrar que va a formarse el Gran Ducado Polaco-Lituano, que van a tener una gran influencia y que van a invadir Rusia también y la van a dominar. Aquí tenemos ya lo que es el Cáucaso con Georgia, Tiflis, ¿verdad?, el Imperio Bizantino, como lo pueden ver que aquí dice aquí abajo, con Constantinopla, aquí está, ¿verdad?, y este es el Mar Negro. Lo que pasa es que ahora me está haciendo la barra, está ahí, muy bien. Este es el Mar Negro, ¿verdad? Aquí está Crimea, Crimea con el estrecho de Kerch, que está aquí, ¿verdad?, que está adentro, lo que ven ustedes aquí adentro es el Mar de Azov, y en la actualidad, con la anexión de Crimea a Rusia, aquí hay un puente. Entonces es una cosa sumamente interesante porque en esta región está la región del Donbass, más o menos como por aquí, ya, por aquí. Bueno, cerca de, digamos, está muy cerca en la zona de alto al fuego, con un puerto muy importante ucraniano que es Mariupol, que está por aquí. Pues con este puente, los rusos han denominado que el mar este es de su mar territorial y los puertos ubicados en esta zona de Ucrania están muriendo totalmente, ¿ya? Y también, como por ser la península parte de Rusia, los puertos del occidente también están siendo bastante presionados porque tienen que dar una gran vuelta y no pueden faenar para la pesca también. Entonces, ven cómo todo esto tiene su importancia todavía en la actualidad. Aparecerán, ya van a aparecer los tártaros, ya van a aparecer los tártaros y ya veremos por qué. Muy bien. Como en el bautismo de los búlgaros, que no lo vamos a poder ver, lástima, pero es ahí en el libro lo pueden leer. Ahí van a poderse dar gusto, porque explica muy bien cómo es que los búlgaros se cristianizan. Los rusos va a ser un asunto de Estado muy meditado y que tenía por objetivo la entrada de Rusia en la tradición del mundo cultivado. O sea, ellos vienen con unas prácticas culturales, sociales, que para el resto de Europa son bárbaros. ¿Cómo se van a incorporar a ese mundo cristianizándose? Por tanto, la cristianización, que no va a ser violenta, va a ser un asunto político.
dato interesante, el forzamiento a la cristianización lo vamos a encontrar hasta el año 1000 con los vikingos. Pero en el caso de estos pueblos, no van a ser forzados, ¿no? Sino que la base, o sea, la autoridad se cristianiza y todo el pueblo se va a cristianizar. Ahora, esto implicará que solo veremos que empezará a crecer el cristianismo desde arriba, pero la base no. La base seguirá con sus prácticas religiosas paganas. Paganas viene del término pagos, que es campo. ¿Quiénes viven en el campo? Los paganos. Y por eso se dice, es práctica de paganos. Y de ahí viene el término pagano, ¿de acuerdo? Entonces, el cristianismo en la Kiev de Rus, será una práctica de las élites políticas y religiosas. Y por eso es que algunos historiadores rusos adoptarán frente a la cristiandad de Kiev una actitud crítica que luego investigadores más recientes, como por ejemplo Jeb Fedotov, han tratado de equilibrar presentando el periodo de Kiev como el de los días dorados de la infancia, como un patrón, una medida dorada, un camino regio de la cristiandad rusa. Es decir, yo estoy de acuerdo con el último porque si hubiese sido solo como algo que no tenía importancia, Rusia no se cristianiza, pero esa va a ser la base, la semilla que permitirá la expansión del cristianismo en Rusia. Aquí este mapa está mucho mejor. Este es Kiev, el río Dnieper, como ya lo vimos. Este es el río Don, mira, aquí ya estamos en Rusia, mira, Rostov, y así seguimos subiendo, llegaremos a San Petersburgo. Este es Nizhny Novgorod, que es uno de los puntos importantes donde tenían los zares su residencia, ¿verdad? Aquí está Azov y el mar de Azov, que ya les había explicado, que empieza la península. Los tártaros van a habitar en la orilla de la desembocadura del río Dnieper. Los tártaros con los polacos van a atacar mucho a Rusia y por eso estos pueblos tienen una mínima adversión porque después obviamente las tornas van a cambiar. Rusia tuvo al menos desde el siglo XI relaciones con Roma, porque a medida que se establecen ya como un reino de importancia, pues mandan sus embajadores. Y implicó para los gobernantes rusos elegir entre el paradigma helenista bizantino, que es el que ellos continúan, y el romano latino, el cual ya lo expliqué en las clases anteriores, y ahora lo tenemos bien claro. Y van a optar por el bizantino en su forma eslava, lo lógico. Lo lógico, ¿por qué? Porque los pueblos hermanos de los rusos ya eran cristianos, y entonces les gusta, porque el cristianismo eslavo está traducido a la expresión cultural y de identidad cultural de los pueblos eslavos. Su liturgia, sus íconos. De hecho, estos van a abrazar los íconos. Ya cuando se da esto, había pasado ya la guerra de la iconoclastía entre los bizantinos y los romanos, que eso va a ser otro de los puntos de diferenciación. Porque en el mundo bizantino llegará un momento en que van a empezar a leer mucho el Antiguo Testamento y les va a entrar la locura de decir, no, pero es que el Antiguo Testamento dice que no se pueden tener ídolos. Y va a pasar de todo. Atacan iglesias, queman las imágenes y al final se deciden por los íconos que todavía siguen vigentes. Va a significar dos cosas. Por un lado, Rusia tomaba la lengua literaria litúrgica eslava. En este caso, el ruso pasa a ser un idioma eslavo. Si bien Cirilo y Metodio, en contra de la leyenda, jamás estuvieron en Rusia, porque esos estuvieron en Bulgaria, eso sí. Es indudable que llegaron ahí fuertes impulsos precisamente de Bulgaria, y de esos impulsos es el alfabeto. El alfabeto ruso deriva del alfabeto cirílico, por eso se le denomina alfabeto cirílico, ¿verdad? Estos dos, que eran hermanos, Cirilo y Metodio, para lograr evangelizar a estos pueblos eslavos, aprender sus idiomas, y le hacen un alfabeto, porque eran idiomas no escritos. Y por tanto, la
cristianización implicó también una alfabetización en sus idiomas vernáculos. Por otra parte, también Rusia se inserta a la organización eclesiástica bizantina bajo el patriarca de Constantinopla. En sus inicios, el patriarca de Constantinopla tenía jurisdicción en Rusia, en sus inicios, pero en la actualidad no. Las iglesias ortodoxas se les denomina iglesias autocéfalas. Entonces tenemos la iglesia autocéfala búlgara, la iglesia autocéfala griega, la iglesia autocéfala de Rusia. Ucrania dependía de Rusia. Con la independencia se empezó a crear una iglesia autocéfala ucraniana, pero son los menos. La mayoría todavía dependen del patriarcado de Moscú. Y luego en Serbia, la ortodoxia dependía del patriarcado de Serbia en Belgrado. Y ahora, con la independencia también, tenemos la iglesia autocéfala de Montenegro y tenemos la iglesia autocéfala de la República Serbia de Bosnia. Entonces, ahí ustedes ya ven que es una complejidad tremenda. Lo que no sucede en el mundo latino-romano, donde hay una cabeza y ahí es la que decide dónde se fundan las diócesis y dónde no. Hoy van a ayunar, mañana no. Hoy vamos a celebrar eso. Por ejemplo, aún hoy, 2021, si el Papa dijera, bueno, miren, ya no vamos a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, sino la vamos a regresar a su fecha inicial, del 21 de marzo, eso va a pasar. Y va a alegar medio mundo, pero eso va a pasar. En cambio aquí no, ¿verdad? Porque no dependen. ¿Qué determinó que estas iglesias ya no dependieran de Constantinopla? Cuando la ciudad de Constantinopla cae en manos de los turcos. Ahí se rompe. Y entonces estas, para sobrevivir al ataque de los turcos otomanos, se organizan autónomamente. El patriarca nombra al metropolitano de Kiev y toda Rusia, cuya iglesia se extiende desde los bosques nórdicos hasta los Cárpatos y desde el Báltico hasta el Volga inferior. En los primeros 250 años de la historia de la iglesia rusa, hasta el comienzo de la dominación tártara, lo que nos comentaba Alejandro del Águila, él ejerció una influencia determinante en la metrópoli rusa. Y esto no estuvo exenso de tensiones, por supuesto, ¿no? Porque la visión bizantina era distinta a la visión rusa. Recuérdense que los bizantinos no son eslavos, eran romanos. Y aquí nos topamos con un pueblo eslavo que trae tradiciones orientales del centro de Asia. Y sus prácticas religiosas se van a incorporar. No olvidar, el cristianismo incorpora las prácticas religiosas de la religión anterior a la cristianización. Acabamos de pasar esta semana en la fiesta del 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Y estas fiestas se ubicaron en esas fechas porque absorbieron las prácticas religiosas de los pueblos nórdicos. Y como ellos tenían el 31, el primero, dedicado a los muertos, y después el otro día dedicado a los que habían sido gente noble, entonces una fiesta que existía el 23 de marzo, que era la fiesta de todos los mártires, se pasa al 1 de noviembre. Como ven, el cristianismo romano no se complica la existencia. O sea, si esto lo tenían así, pues pasámoslo para acá. Y ya está. Bien. Porque solo 2 veces en los largos siglos fueron rusos los metropolitanos de Kiev. Los restantes fueron siempre griegos. Claro, porque son del área bizantina, que llevaban casi siempre consigo sus propios clérigos, artistas y diplomáticos. Pero a diferencia de los búlgaros y los serbios, los rusos jamás fueron de manera formal miembros del Imperio Bizantino. Nunca lo fueron. Los búlgaros y los serbios sí. ¿Ya?
de forma que ninguna ambición de autonomía política intervino en la vinculación religiosa, emocional y cultural de Rusia con Bizancio. Ya los emisarios de Vladimir a Constantinopla en el 987 llevaron consigo de vuelta a casa un fascinante informe sobre Bizancio, ¿verdad? Sobre la belleza de Santa Sofía, de la liturgia bizantina que les encantó, que deja intuir la presencia de Dios, y tienen razón, no vamos a comparar la liturgia ortodoxa con la actual liturgia romana occidental. No lo vamos a comparar. Y lo que están apuntando en este informe del 987 a Vladimir sigue vigente, ¿verdad? La liturgia bizantina, que se denomina así, ellos no le llaman misa, ellos le llaman la Sagrada Liturgia. ¿Tiene los mismos componentes? Sí, pero lo que cambia son las formas. ¿A qué me refiero a los mismos componentes? Me refiero a que hay una lectura, Antiguo Testamento, Salmos, Evangelio, sermón, ofrendas, consagración del pan y el vino y comunión. Esa estructura la tienen todos, pero la forma en que lo llevan es distinta. La Sagrada Liturgia bizantina que ya vemos aquí sigue siendo la misma. Ahí no hay reformas. En el mundo bizantino no hay reformas. En el mundo romano católico, sí. Veíamos una con la semana pasada con la gran influencia que tuvo, y vendrán otras más adelante, que espero que las podamos ver. En cambio aquí no. Por eso les digo, lo que le dijeron a Vladimir sigue vigente en la actualidad. Vladimir vivió la superioridad de la filosofía bizantina a través del discurso de un filósofo o teólogo griego en Kiev, y esa admiración perduró también en el futuro. Por eso la gran influencia del pensamiento griego en los planteamientos filosóficos y formas de vida, hasta en el feudalismo que se va a llevar a cabo en Rusia. El periodo de Kiev no es, como se opinó a veces, solo un preludio, sino la primera fase importante de la historia de Rusia. Bueno, ahí tienen el río Dnieper, en un monasterio en Ucrania, como fondo. Se me había olvidado otra vez decirle los nombres de las iglesias que están viendo, pero hoy sí me acordé. Es la primera fase importante de la historia de Rusia y de su cristiandad. A partir de ahí empezamos a hablar de Rusia. O sea, antes, en el periodo pagano, los rusos, ¿era Rusia? Sí, no. Es como Guatemala era Guatemala antes del 21 de marzo de 1821. Sí, no. Pues igual aquí. Sí, porque ahí estaba la semilla cultural rusa. Pero hasta que se cristianizan y se incorporan a ese mundo, ya estamos hablando de una entidad política, social y cultural denominada Rusia. Es un periodo de la Edad de Oro de santos, sobre todo Boris Iglev, hijo de Vladimir, asesinados por su hermano, así como del famoso Kievo Peskaya Blavra, que es el monasterio de las catacumbas, aquí lo estamos viendo. Este fue fundado por San Antonín y sería organizado por el santo abad Teodosio, para nosotros. Según la regla del monasterio bizantino Studium, se convirtió en escuela de formación del clero ruso. Va a dar más de 50 obispos. Acuérdense que en las iglesias ortodoxas solo los monjes pueden ser obispos. Ahí se llama eparca, pero lo vamos a seguir usando nuestro término, obispos. ¿Por qué? Porque solo los monjes viven el celibato. Los clérigos seculares no, y ellos sí tienen familia, pero no van a llegar a ser obispos. El centro intelectual del reino de Kiev es este monasterio. Y se puede decir al menos que en Rusia la cristiandad estuvo marcada con fuerza desde un principio por lo monástico, hasta en la actualidad. Ya tiene mucha fuerza los monásticos y son los que llevan la organización eclesiástica. ¿Ya? No hay clérigos, no hay como en el mundo católico romano que tanto critican, y resulta que es muchísimo más abierto de lo que estamos viendo. En la actualidad, por ejemplo,
En la curia romana ya vemos mujeres, ahí impensable, ¿ya? Aquí en Rusia, en Grecia, en Bulgaria, todo eso es impensable. Y no va a pasar, ¿por qué? Porque ya les dije, y lo pueden ver en el libro, porque no hay posibilidad de reformas. Muy bien. Se puede decir al menos que en Rusia la cristiandad, por tanto, estuvo marcada. Monástico, había menor demanda de la teología bizantina que de la vida de santos bizantinos. O sea, a esto no les interesa la teología, lo que quieren saber es de vida de santos. Su orientación era una fuerte tradición, pero también se puso de manifiesto a la vez una sinfonía de iglesia y Estado, en la que la iglesia, con su concepción de liderazgo, tocó al principio la dirección, aunque el eslavismo pagano, como el germanismo, conocía ya un reino sacro. Ya había pasado y ahora está pasando dentro del cristianismo. Hasta la actualidad, la vinculación de la iglesia y el Estado en Rusia es muy fuerte, muy fuerte. Salvo el lapsus del periodo de la Revolución Rusa de 1917 y la fundación de la Unión Soviética, en especial 1921, hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1992, si no estoy mal. Salvo ese periodo, siempre ha existido una vinculación entre la Iglesia y el Estado en Rusia. Hoy ustedes pueden ver el informe del Estado de la Federación que da Vladimir Putin en el Kremlin, verán hasta adelante al patriarca, en este caso Cirilo, primero, hasta adelante, con toda su ornamenta propia, y para las fiestas religiosas grandes veremos a Vladimir Putin en la Catedral de El Salvador, que así es el nombre. Esa Catedral del Salvador, que ya la veremos más adelantito, en el periodo de la Revolución Rusa la dinamitaron y la convirtieron en una piscina pública. Tampoco hay duda, por tanto, que esta evolución que hizo época supuso para Bizancio mismo una poderosa expansión de su ámbito cultural, por supuesto. Arquitectos griegos van a construir numerosas iglesias como la Catedral de Santa Sofía en Kiev, adornada con mosaicos, el gusto de los mosaicos, por supuesto, la vulva, estas cúpulas de vulva en forma de cebolla, que también vamos a encontrar en el sur de Alemania. Es interesantísimo. Y hay un dato que les voy a explicar. Aquí dice, mira, ustedes pueden ver, a diferencia del mundo romano, latino, en el mundo bizantino, la iglesia, las cruces están sobre una media luna. Aquí está, ¿lo pueden ver? Ahorita le estoy dando vueltas con el cursor. Esa media luna es porque el cristianismo vence al Islam. Porque estos están en la primera línea de batalla. Por eso. ¿Ya? Ahora, nosotros no, pues porque ya estamos lejos. Roma nunca fue tomada por los musulmanes, etc. Los bizantinos abrieron escuelas y fundaron ciudades en Rusia, de forma que justo antes del cisma entre Oriente y Occidente se produjo un florecimiento cultural bajo el hijo de Vladimir, el culto Yaroslav el Sabio, de 1019 a 1054. En 1054 es cuando se el cisma, ¿de acuerdo? Yaroslav hace que todo un equipo traduzca numerosos libros bizantinos, de forma que su reinado coincide con los comienzos de la historiografía y la literatura rusas. Al producirse la invasión de los mongoles en 1244, que también van a aportar a la cultura rusa, a la arquitectura propia de Rusia, a la misión religiosa de Rusia. Los mongoles son un ingrediente fundamental. Rusia cuenta ya con 16 obispados. Al finalizar el primer milenio, por tanto, es decir, del año cero del nacimiento de Cristo al año 1000, vamos a ver que el proceso de cristianización y europeización de los pueblos y estados eslavos del sur y del este, realizado sobre todo por Bizancio, aunque la historia de estos estados, ahora independientes, ahora no, permaneció muy cambiante. Y en ese momento ya está concluido ese proceso, ya están cristianizados.
Así, la incursión de los mongoles en el siglo XIII, que arrancando de Asia alcanzó incluso la periferia de Europa Central, llegaría a sacudir hasta los cimientos la cuestión cultural de la cristiandad eslava, mientras que el imperio bizantino mismo se vio afectado por eso de una forma más bien marginal. O sea, los mongoles van a entrar de lleno a todo este mundo eslavo y que lo van a hacer tambalear. Los mongoles en un momento se van a islandizar también. Y por eso es esta adversión que van a tener estos pueblos hacia la islamización. Se vio cuando fue la guerra de Chechenia, de la manera en que el ejército ruso arrasó Grozny, ¿verdad? Porque estamos ante una ciudad musulmana. Pero en el contexto de este análisis de paradigmas, tendría poco sentido describir en detalle la muy cambiante estrella de los pueblos eslavos y del imperio bizantino. Todas las evoluciones de la fase del primer bizantinismo hasta la fase tardo-bizantina, pasando por el bizantinismo medio, que está explicado en el texto, un imperio que vive una y otra vez momentos de esplendor cultural y político, florecimiento del arte y la literatura bizantinos en tiempo de la dinastía macedonia, que es una maravilla leer sobre la dinastía macedonia, se la recomiendo. Sí, con los mongoles se fundaron los canatos, es cierto. Y en especial con los paleólogos. Estos paleólogos van a ser una dinastía muy larga. De hecho, el último de los paleólogos es el que va a morir en la conquista de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Van a ver, ellos van a tomar, digamos, el imperio bizantino en un momento de esplendor y van a ser parte de su decadencia. Pero en sus extensas fronteras se fue envuelto en continuas confrontaciones y desde el siglo XI con el avance de los turcos musulmanes en Oriente y los normandos en Occidente, con los levantamientos de los eslavos y por último con las cruzadas de los latinos, se vería empujado de forma creciente a una postura defensiva. Las cruzadas, a ver si nos da tiempo este año a decirlo, a analizarlo de fondo, pero sí se los digo que no me acuerdo si es la segunda cruzada que se les ocurre a los cruzados ir a saquear Constantinopla y como se los conté, no les pasa. No les pasa. Cuando Juan Pablo II llega a Atenas, lo primero que le echan en cara es eso. Y eso que no, y eso que eso no pasó en Atenas, pasó en Constantinopla. Aquí seguimos viendo iglesias de Kiev. Sin embargo, para entender la posición actual de los frentes, es indispensable un análisis detallado de aquel conflicto histórico universal al que la Roma antigua y la Roma nueva, o sea, la Roma de los papas y la Roma del emperador bizantino, se verían arrastrados. Porque todos los antagonismos políticos entre Bizancio y los reinos eslavos, sobre todo búlgaros y serbios, jamás destruyeron la unidad de la ortodoxia de cuño bizantino. Los búlgaros y los serbios se van a empezar a separar, por supuesto. Pero en cuanto a su práctica religiosa sigue siendo la misma. ¿Ya? Ellos no van a hacer una nueva práctica. No es lo mismo como, por ejemplo, cuando se separaron los daneses, noruegos, suecos e ingleses de Roma. Ellos hicieron sus cosas. Estos no, se separan, pero siguen en la misma línea. El conflicto entre Bizancio y Roma tenía su fundamento último, con todas sus implicaciones políticas, en el acuñamiento de dos paradigmas de cristiandad bastante diferentes. ¿Ya? O sea, tenemos una cristiandad helenista bizantina, que ese es un paradigma, y el otro paradigma es el paradigma romano-latino, ¿ya? Que son distintos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la parte occidental, que va a corresponder al inicio, a lo que después es el paradigma romano-latino, es muy pragmático, pero la línea helenística bizantina es muy especulativa. Entonces, dos mentalidades no pueden estar juntos. Y eso se demostró a la hora de plantearse el cristianismo. Esto hará añicos la unidad de la iglesia y llevó así a aquella división de la iglesia entre Oriente y Occidente que no se ha eliminado aún. Y esto es necesario entenderlo. Y aquí en el texto Kuhn habla que Juan Pablo II, con la idea de reactivar las diversas iglesias latinas en Rusia, va a crear
una discrepancia. Y también va a suceder otro fenómeno interesante. Vamos a encontrar las iglesias ortodoxas fieles a Roma. Y estas iglesias ortodoxas fieles a Roma, durante el periodo de la Revolución Rusa, van a provocar una diáspora y por eso vamos a tener estas iglesias establecidas en México, en Chile, en Argentina, en Brasil. Son comunidades bizantinas, católicas, muy fuertes, muy fuertes. Y también ahora con las redes constantemente, no constantemente, siempre tienen transmisiones en directo de la Sagrada Liturgia. Ustedes la pueden seguir, ¿verdad? Y ahí uno va entendiendo a qué se refiere. Claro, no tienen las iglesias ubicadas en América el esplendor que podríamos ver en Rusia, por ejemplo, o las iglesias de Grecia, ¿verdad? Pero tenemos eso. Y además, la lengua litúrgica no va a ser en ningún idioma eslavo, pero los cantos sí. Polonia, que va a estar bajo gran influencia tanto de los lituanos como de los rusos, por supuesto. Vamos a ver que la liturgia es católica romana, pero los cantos son según la forma de entonación musical ortodoxo y por tanto son de una profundidad y belleza impresionante, ¿no? O sea, no cantan 100 ovejas y tú eres Pedro y todas esas cosas que uno casi se tiene que evitar tener un cuchillo a mano porque uno se puede decidir ahí cortar de una vez las venas porque son unas canciones dramáticas, sino siguen esa liturgia profunda, respetuosa, donde ustedes pueden ver el verdadero misterio de Dios. Es decir, ustedes están en esa ceremonia y dicen, sí, esto es de Dios. Porque además, por ejemplo, la consagración, que es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo por medio de la transustanciación, que se le denomina a ese momento, a esa acción, no es cara a la gente, sino se corre una cortinita y el sacerdote se queda en el altar, lo hace y después se levanta la cortinita y ya, y la gente recibe la bendición con las sagradas formas y después comulgan, ¿ya? Porque van a comulgar, lo hacen igual. En la iglesia ortodoxa también está la confesión, todo es igual, la verdad. Es que y de hecho, a partir de Juan 23, el Vaticano II y con Juan Pablo, a pesar de que este lo critica mucho, se llegó a que las dos iglesias, por ejemplo, si ustedes están en Rusia y son practicantes, en lugar de estar buscando dónde está la iglesia católica en Moscú, que sabe dónde diablos estará, pues si hay un domingo, una iglesia ortodoxa, ustedes van a misa, pueden comulgar, insisto, ahí se llama la Sagrada Liturgia, se pueden confesar, si saben ruso, por supuesto, y los sacramentos son válidos, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos imágenes de Rusia, de Moscú. Después de todo esto, digamos, de esa conversión, esta pregunta es muy interesante de Ángeles. Rusia en la actualidad, para las cuestiones civiles, utiliza el calendario romano. Para digamos, para sus prácticas religiosas, litúrgicas, el calendario es el juliano. Por eso es que ahí primero es el Año Nuevo y después es la Navidad. La Navidad cae, para cuando nosotros nos cae, el Día de Reyes, el 6 de enero, ¿ya? Porque ellos sí siguen con el calendario juliano. Afortunadamente, lograron que no se alejara tanto, ¿verdad? De la fecha de nuestra, pero sí, digamos, están los distintos días. La Semana Santa empieza cuando nosotros estamos en Pascua. Nosotros estamos en Pascua, ellos están en la Semana Santa. Cuando nosotros estamos en el segundo domingo de Pascua, ellos están celebrando la resurrección, ¿verdad? Porque van atrás, siguen el calendario juliano. Pero en lo demás es lo mismo, ¿verdad? Tienen una especie de carnaval, como nosotros, tienen cuaresma, por supuesto, como nosotros, adviento, como nosotros, o sea, todo es lo mismo, solo que lo que va a cambiar son las fechas y las prácticas que se vayan a llevar a cabo. Esto es sumamente interesante del calendario ruso.
Bien, entonces cuando cae realmente Constantinopla en manos de los rusos, ¿verdad? De los turcos otomanos en 1453, Moscú ya, digamos, ya Rusia dejó de tener como base de su reino Kiev, sino Moscú empieza a adquirir una importancia como capital de todos sus territorios y es cuando decide declararse la Tercera Roma. Y así es como ellos lo ven. Y ellos también piensan que con la caída de Constantinopla, Rusia es la llamada a la defensa de la ortodoxia, que para ellos es el verdadero cristianismo. ¿Ya? Por supuesto, no van a decir que no. Constantinopla, cuando cae en manos de Mehmed, el sultán Mehmed, entonces establecen los turcos otomanos su capital en Estambul, que le van a transformar en ese nombre, no ya se va a llamar Constantinopla, sino se va a llamar Estambul, y van a aceptar que los cristianos sigan viviendo ahí para poder seguir con sus prácticas cristianas, tienen que pagar un impuesto, y ya cuando vemos al nieto de Mehmed gobernando, que es Suleimán el Magnífico, ya Constantinopla prácticamente está islamizada. O sea, son pocos los cristianos. Y en la actualidad, ya les digo, están las iglesias, una iglesia cristiana ortodoxa, pero una iglesia católica, que es su catedral, y otra iglesita. Y luego ya tenemos, pues, el Fanar y otras cuantas iglesias católicas bizantinas, perdón, ortodoxas bizantinas. Hay una serie que les recomiendo que se llama Juan 23, y ahí sale cuando él era Angelo Roncalli, Monseñor Angelo Roncalli, legado pontificio en Turquía. Esa película es buenísima para entender la visión que tenía Mustafa Kemal Atatürk del Estado laico turco. Hay una escena donde él llega y para salir se tiene que poner traje, así traje de a pie, de gente de a pie, porque Atatürk había prohibido cualquier vestimenta religiosa, de cualquier religión en las calles. Entonces, nadie podía manifestar que pertenece a la religión por su vestimenta. Muy bien. Los moscovitas también van a tener un odio similar contra Roma como lo hicieron los bizantinos. Lo van a ir digamos, lo van a heredar, aunque se va a instalar en Rusia. Sobre todo las cruzadas. Es que la cruzada esta del saqueo de Constantinopla para el mundo bizantino fue un choque. Los dejó en estado de shock. ¿Y por qué? Porque vamos a tener la orden de los caballeros teutones que van a estar atacando la parte occidental, no toda Rusia, pero sí algunos territorios rusos, ¿verdad? Que van a ofrecer una protección militar a las actividades misioneras entre las tribus bálticas durante la época de los tártaros, y se va a llegar a luchar por las fronteras territoriales con los principados ortodoxos de Novgorod y Pskov. Entonces también vamos a encontrar estas incursiones, sobre todo los polacos, que en un momento también van a atacar, ellos son católicos, los lituanos también, y entonces los rusos van a empezar a asociar polacos, lituanos, Roma. Entonces Roma los está mandando, Roma nos odia, y hasta en la actualidad pues está esa animadversión, por supuesto, de Moscú a la sede de Roma. Aquí está lo que les decía. Hubo muchas invasiones de los polacos católicos en el tiempo de la Gran Confusión, que se denomina Smuta, de 1605, que van a ocupar hasta Moscú. Los polacos pretendían la dirección del reino moscovita y el sometimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa a la soberanía de Polonia y con ello a Roma. O sea, querían obligar a que ellos ya no fueran ortodoxos por libre, sino que obedecieran a Roma. 200 años largos, desde los 1240 a 1448, está la Rusia cristianizada ya desde hace tiempo, para el reino de Kiev, bajo la dominación de tártaros mongoles.
Esta comenzó con Batú, nieto de aquel Genghis Khan que había unido bajo su mandato a todas las tribus mongolas, también a los tártaros, y había fundado un imperio que iba desde el Mar Amarillo hasta el Mar Negro. Batú era sobrino del nuevo gran Khan Ogadai, y como soberano del Imperio Occidental se había hecho cargo de llevar a la práctica la decisión de la Asamblea Imperial Mongola de 1236. Esta decía, hay que someter a Rusia, Polonia, Hungría y toda Europa. Batú consiguió también con sus ejércitos de caballeros primero aniquilar a los búlgaros del Volga, así como conquistar algunos principados parciales rusos, entre ellos también Moscú. En 1240 cayó Kiev, la capital nominal de Rusia, de forma que pudieron seguir las incursiones hasta Polonia, Silesia y Hungría. Solo la muerte repentina del gran Khan obligó a Batú a volver, de forma que el resto de Europa, no así el orgulloso gran reino islámico de los califas de Bagdad, que caería en 1258, quedó libre del ataque de los mongoles. O sea, para que vean pues que estas tierras europeas sufrieron invasiones, incursiones, matanzas a lo largo de su historia. Rusia permaneció alrededor de 2 siglos bajo la dominación de los tártaros, nos decía Alejandro. A decir verdad, no existía ya la unidad de la vieja Rusia, pero la iglesia todavía persistía. O sea, estaban todos divididos, ya algunos que estaban bajo soberanía mongola, otros bajo dominio polaco, otros medio independientes, pero sigue esa unidad religiosa. En los siglos XIII y XIV, la iglesia ortodoxa fue la que en este tiempo de descomposición política, de declive económico y de decadencia cultural, mantuvo despierta la conciencia de la unidad nacional de Rusia y de la cultura rusa. Aquí es importante recalcar la importancia de la religión en la cohesión cultural de un pueblo. Y lo estamos viendo ahora con los rusos. Desde entonces, por tanto, ser ruso, y eso tiene repercusiones hasta el presente, significa ser ortodoxo. La dominación violenta mongola se circunscribió en un principio a muestras de obediencia, pagos de tributos y a contingentes de tropas. Así la iglesia pudo continuar su actividad y desarrollar más su tradición teológica y espiritual. Más tarde llegará incluso a desarrollar una actividad misionera, como lo hizo siguiendo el modelo de Cirilo y Metodio, sobre todo Esteban, obispo de Perm, el misionero más importante de la iglesia rusa. Tras una buena preparación con ayuda de caracteres rúnicos entre cirjanos fineses orientales. Ahí la iglesia de Rusia seguía considerándose como parte de la ecumene bizantina y la admiración que los rusos sentían por la ya muy debilitado Bizancio estaba intacta. No solo como otrora los grandes príncipes de Kiev, sino ahora también los príncipes parciales rusos bajo la dominación de los bárbaros se consideran a sí mismos, de hecho, como jóvenes miembros sobrinos de la familia imperial. Van a mantener esa identidad de su historia, de sus tradiciones, gracias a la iglesia ortodoxa. ¿Por qué Rusia en ese tiempo de necesidad no se acercó a Occidente, con el que tenía contacto, sobre todo a través de Novgorod y las ciudades hanseáticas del Báltico? La respuesta es, precisamente el gran príncipe de Novgorod, Alejandro Nevsky, o Alexander Nevsky, aquí aparece que este es un gran héroe de la historia rusa, es que no tenían religión los mongoles, Alejandro, y tampoco eran genocidios, no lo podemos llamar así. En esa época no existía el genocidio, ahí son matanzas. Matanzas. El genocidio como tal existe a partir de 1948, al momento de aprobarse la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas. Pero es cierto. ¿Por qué? Porque sus formas tribales pues, no llevan... A ver, aquí hay una cosa bien importante en su afirmación, Alejandro. Es muy clave lo que está diciéndonos. Estamos ante una religión, como es el cristianismo, que lo he señalado, que es proselitista expansiva. En el caso de los mongoles, no lo tienen, como bien usted apunta. Por eso es que no imponen nada. ¿Ya? Es más, ellos tienen sus prácticas y no obligan a los otros. Pero sí les obligan a pagar un impuesto para que sigan siendo cristianos, por supuesto.
Pues Alexander Nevsky temía que Roma aprovechara para someter a la fuerza a la autoridad de la Rusia supuestamente cismática, ¿ya? Y por eso es que al final, pues los rusos deciden, no les vamos a pedir ayuda y nosotros vamos a ver cómo salimos adelante. Y a eso se debe que no vamos a encontrar a los rusos. Bueno, Kiev va a tardarse en recuperarse de la invasión tártara, y entonces, gracias a esto, el punto de gravedad de Rusia se desplazó hacia el noreste, donde tras una fase intermedia en Vladimir Suzdal, los príncipes de Moscú constituyeron en el siglo XIV, no sin derramamiento de sangre, porque la historia de Rusia está caracterizada por grandes matanzas, un nuevo centro de poder político, que es la segunda fase de la historia de Rusia. La primera es la de Kiev y la segunda es la de Moscú, que es la fase moscovita. Y con esto también la dirección eclesiástica se traslada de Kiev a Moscú. Y esto va a provocar unas confrontaciones de metropolitanos hasta hoy. Hasta hoy. El conflicto Rusia-Ucrania no solo es político, sino también es religioso. ¿Ya? Jugó ahí un papel importante el mayor santo de Rusia, Sergio de Radonezh, de 1314 a 1392. Eremita en un principio, atrajo simpatizantes y terminó por fundar una distancia conveniente de Moscú en el desierto. Fundó un convento. En el yermo de los bosques intransitables, el monasterio de la Trinidad, cerca del posterior Sergiyev Posad, denominado Sargosk, que se convertiría pronto en el mayor monasterio de Rusia. Esto al fondo tenemos cómo son los monasterios rusos, que son impresionantes, por supuesto. Con esa espiritualidad va a crear, digamos, esta influencia para otros monasterios y va a transformar los bosques. Y va a suceder lo mismo que el mundo monástico occidental. Como se van a lugares alejados, empiezan prácticamente a roturar la tierra y convertirlas en tierras aptas para la agricultura. Y entonces así es como avanza la frontera agrícola, ¿ya? Sergio, amigo del gran príncipe moscovita, trabajó en favor de una nueva unión del país bajo la dirección de Moscú y contribuyó de forma decisiva en el 1380, mediante una carta de bendición al gran príncipe Dmitri, a la primera victoria de los rusos sobre los tártaros en el campo Schnepfen. Y esto va a sacudir la soberanía de los tártaros, que aparentemente eran invencibles. Le va a dar un prestigio a Moscú. Y con eso también ya tenemos un elemento más que va a conformar esa conciencia nacional rusa. De hecho, Stalin, cuando hace aquel llamado para que todos se unan en la gran guerra patria, va a mencionar estos acontecimientos, porque estaban metidos en el alma de Rusia. Vamos a encontrar, por tanto, que al ser tan ascetas y tal, vamos a ver que esto va a quedar impregnado en la conciencia rusa. También van a tener influencia de los tártaros, por supuesto. Tales ideas eran muy necesarias porque la historia de Rusia tenía su cara oscura, que también, según conocedores rusos, es silenciada con excesiva frecuencia por admiradores ortodoxos y no ortodoxos de la ortodoxia rusa. Desde la época más temprana había perdurado en el pueblo ruso, bajo la cultura y liturgia cristiano-bizantino, una subyacente segunda cultura, proveniente del antiguo paganismo eslavo, como lo ha formulado uno de los teólogos rusos más importantes de nuestro tiempo, Georg Florovsky, bajo la cultura día cristiana del espíritu y del intelecto, una cultura noche que se escondió durante demasiado tiempo y con demasiada testadurez, que huía del examen, verificación y purificación mediante el pensamiento, y que era la mayor y principal responsable del desarrollo de la vieja Rusia, ¿no? Entonces eso también va a obedecer a esas estructuras sociales, a la explotación que va a existir en los estamentos rusos, y que a veces cuando uno estudia la Rusia en general dice, bueno, ¿por qué eran tan religiosos? Y a la vez eran tan inhumanos hasta con sus mismos pueblos o los pueblos que invadían al momento de darse la expansión al oriente.
A esto se sumaron los 2 siglos de esclavización tártara, durante los cuales los príncipes rusos dieron a los canes tártaros serviles muestras de sumisión. Todo ruso tenía que hacer una inclinación ante un tártaro que pasara por delante a caballo. La consecuencia para la sociedad rusa fue, como explica A. Cheman, un tartarismo, una carencia de principios y una repugnante unión de sometimiento frente al fuerte y opresión de todo lo débil, que por desgracia marcó desde un principio el crecimiento de Moscú y la cultura moscovita. Y esto también explica esa sumisión que podríamos hasta decir exactamente, Alejandro, es ese misticismo del cristianismo ruso, es todo esto. Y por eso hasta en la actualidad los rusos son muy sumisos hacia el poder central. ¿Ya? De hecho, por eso ahora Vladimir Putin es como un zar. Y durante el periodo de la Unión Soviética, el secretario general era como un zar. ¿Ya? Y por eso triunfaron los zares. Añade que a la vista de este mundo oscuro de la superstición, del alcoholismo, del libertinaje, de la barbarie, de la violencia, sobre todo los monasterios, muchos de los cuales cuentan ya entonces con grandes bibliotecas, encarnaron una contrarrealidad de valores absolutos, santos, con la posibilidad de la conversión, de la purificación y de la renovación. El monasterio no es la corona del mundo cristiano, sino por el contrario, el tribunal y acusador más íntimo, la luz que brilla en las tinieblas. Entonces tenemos una vida, digamos, de alcohol, de barbarie, de libertinaje y tal, y en su contraposición están los monasterios. Por eso se habla del día y de la noche en toda esa gran cultura rusa. Y con eso terminamos. La última parte fui a contrarreloj porque me pasé de las 9. Vamos a continuar hablando de esto la próxima clase para ir conociendo más de la Iglesia Ortodoxa rusa y así ya tenemos una visión de otra rama del cristianismo, ¿verdad? Tan desconocida para nosotras y nosotros, que a veces todavía tenemos la idea que desapareció y no, está muy pujante, viviente, constante e influyente en Rusia. ¿Alguna pregunta? Comentario, hoy sí estuvieron, bueno, hoy no estuvieron cabitos. Está preguntando la vaccinación, me parece que ese mismo día se asigna. Muy bien, ¿no hay preguntas? Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces ya, además nos dimos una recreada viendo fotos de monasterios e iglesias ortodoxas rusas. Si no es así, el próximo martes, la próxima semana, sí nos volvemos a incorporar a nuestros días normales. Martes, ¿de acuerdo? Próximo martes, 8 de la noche, y ya nos quedan solo 3 clases de 2021. Ahorita hoy fue la 20, 21, 22, 23. Nos vamos a quedar en la clase número 23. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo martes.